Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Me logran escuchar con claridad? Por favor, me confirman. ¿Sí? Ujú. Mm. Buenos días, chicos. Para aquellos que recién se están enlazando, Miguel. Ok, Miguel, está bien. Buenos días, no te preocupes. Gracias. Gracias, Sara. Buenos días. Ok, chicos. Bien, vamos a empezar entonces la sesión. Espero que, Juan, ¿cómo estás? Noelia, buenos días también. Espero que hayan descansado bien. Espero que estén activos, ¿no? Hoy día nos toca seguir revisando o seguir bajo el camino de la literatura en realidad, ¿no? Ustedes ya en todos sus bimestres han estado revisando, hemos estado viendo los distintos o distintas corrientes literarias que han ido surgiendo, ¿no? Han ido avanzando y que, bueno, pues no, ahora hoy día nos toca revisar a lo que refiere al vanguardismo, ¿no? Quizás por ahí tenemos ya alguna idea, alguna noción, hemos buscado información en Internet, hemos leído la información del módulo, tal vez por ahí nos ha llamado mucho la atención algo en particular y hemos investigado, ¿no? Porque eso es lo que uno quiere, que muy al margen de la información que se les brinde en los materiales en general, también despierten ustedes esa intención de investigación, ¿no? A ver por qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué pasó, o cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las causas, etcétera, ¿no? Entonces, vamos indagando ello, ¿ya? En la clase anterior habíamos estado revisando la corriente del realismo, ¿no? Habíamos revisado ello, habíamos nombrado cuáles eran sus características, habíamos incluso revisado una obra que se enmarca dentro de esta, ¿no? Y que bueno, pues no, vimos un poco marcado lo que era pues esta cuestión, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Hoy día vamos a hablar del vanguardismo. Por ahí si tenemos nociones, tal vez hemos buscado alguna información o algún dato se nos ha parecido importante, pueden compartirlo, chicos, ¿ya? Pueden, ahí me dicen, profesora, quiero agregar esto y les doy el pase, lógicamente, porque al final de eso se trata, ¿no? De poder... Hola, Madeleine, ¿no? Buenos días. ¿Ya? Se trata de eso, de compartir, ¿no? Tal vez yo investigue algo más, ya, lo menciono, lo nombro, lo narro, lo cuento. Muy bien, chicos, para esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Miren, yo aquí tengo dos opciones, dos propuestas. Tengo la propuesta A y tengo la propuesta B, ¿correcto? La pregunta dice, tengo dos propuestas distintas. La A, que es un poema tradicional, y la B, que es un poema en caligrama. La situación en la que nos tenemos que poner o en la que quiero que se pongan ustedes es, ¿no? Si ustedes quisieran ser poetas, ¿no? Escritores de poesía, si quisieran dedicarse o les nace o son de los que escriben poemas, ¿cuál de esas dos, pero son unos poetas que no siguen una misma línea ya establecida? No, en este caso son, ok. ¿Cuál de esos dos esquemas o visualmente, cuáles de los dos patrones, la A o la B, seguirían? Si son poetas, pues vamos a decir poetas en nuestra actualidad, supongamos, ¿no? Que está muy marcado por el hecho de que a veces nos cuesta seguir patrones de conducta o patrones ya establecidos, ¿no? En cualquier ámbito social o el que guste. Pero dentro de la literatura, ¿cuál de los dos se les hace más atractivo y sienten que sería una buena forma o un buen esquema o una muy buena propuesta para la creación de sus poemas? ¿Por cuál de las dos opciones optarían? ¿Cuál elegirían? ¿Y por qué, lógicamente? ¿Por cuál opción optarían?
¿Por cuál, chicos? ¿Nadie? Noelia me dice por la B. A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Noelia me dice por la B. Ok. Noelia, ¿por qué por la B? ¿Ya? Mándame esa respuesta. A ver, Sara me dice la opción B, ya que es más llamativa o atractiva visualmente, lo cual puede captar la atención del público objetivo. Ok, Sara, ya, listo. Sara se va por la opción B, ¿ya? Y a Noelia también me dice por la B porque no sigue las reglas establecidas. Ya, a ver. Ok, Noelia, listo. Los demás, a ver, ¿por cuál opción elegirían? Si ustedes fuesen los escritores, ¿cuál o por cuál de ellas optarían? Recuerden que el producto de un escritor, sea en narrativa, en poesía, sea en teatro, al final el objetivo es el mismo, ¿no? Llegar a su público, hacer que la persona, en este caso el lector, sienta esa inclinación de poder agarrar la obra o tomar tu obra y leerlo, entenderlo, interpretarlo, ¿no? Y ustedes, aparte de ponernos en la posición de escritores, también somos lectores, ¿no? Entonces, nosotros como lectores, a ver, analicemos, ¿no? A mi lector. Disculpe, Miss, yo considero que la A, porque si ponemos a leernos un poquito lo que dice en la A y en la B, considero que si estamos hablando más de un poema, el concepto mejor es la A, ya que la B no habla tanto como tal un problema, perdón, un poema, sino habla más de un conflicto en amigas. Ya, ok, ya. Corina vaya por el contenido. Listo. Y gracias, Corina. Vamos a leerlo. Ya, mire, en la opción A nos menciona, no son ejemplos en realidad. En la opción A nos menciona, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se le ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar, ¿no? Eso es en la A. Y en la B nos menciona, todas las tardecitas mi gata mira sentada en la ventana a su nueva amiga, pero ella no. Imagina, a ver, pero ella no imagina que hay un espejo ni sabe que una gata es su reflejo. En realidad, en ambos casos, son considerados parte de la poesía, ¿no? ¿Y por qué? ¿A qué se debe esto? Justamente a patrones que ahorita vamos a ir viendo que se encarga de marcar el vanguardismo, ¿no? Entonces, ya está bien, es válido. Corina opta por la A, ya nos dio sus motivos, se entiende. A ver, vamos a ver aquí, ¿ya? Por acá me había escrito, a ver, un momentito. Miguel me había escrito, no, Pedro Miguel, no, ahí está, Pedro me había escrito. A ver, Pedro me dice, yo elijo la A, profesora, porque como todo poema tiene que llevar estrofas, título, versos, ya que en la B no creo que sea todo eso, bueno, a mi parecer. Ya está bien ahí, Pedro me está hablando ya un poco de lo que es la estructura como tal. Ya, está bien. Es válido. A un principio les dije todas las opiniones aquí son tomadas. Ya, listo. Para él, bajo su percepción, un poema debe presentar título, verso, estrofa y bueno, también otros detalles por ahí, ¿no? Listo. A ver, Sara, ¿qué nos dice? También podemos decir que la opción B, al ser novedosa y llamativa, si se emplean para fines específicos como publicidad o negocios, puede convertirse en un recurso útil para conseguir que la audiencia en cuestión compre el producto o lea toda la obra. Gracias, Sara. Y sí, ¿no? Y a eso iba y termino la idea que les estaba diciendo antes de, muy aparte de la óptica como escritores que ahorita estamos teniendo, también tenemos una óptica de lectores, ¿no? Todos leemos, pero también, a ver, analizándonos o autoanalizándonos, nosotros también podemos identificarnos. A ver, si a mí me traen una obra escrita con la opción A y otra que tenga la opción B, personalmente, ojo, porque esto es personal, a ver, yo mismo, ¿no? A ver, ¿cuál de los dos en realidad me tomaría tal vez mucho menor tiempo en terminar de leerlo?
O sé que si tomo ese libro o esa obra, se me va a hacer mucho más digerible el contenido, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de poesía, chicos, no es como leer un cuento y ahí identificamos, ¿no? Personajes, escenario, tiempo, a ver cuál es el problema, a ver cómo ¿no? Ahí es de alguna forma u otra mucho lo que es la comprensión, ¿no? Ahí vamos a un tema de comprensión lectora. Pero cuando nosotros vemos un tema poético o asociado a este género en sí, ya muy al margen de la comprensión, o aparte de que sí es importante, también ya hablamos de una interpretación, ¿no? Porque los poemas en sí tienen que ser interpretativos. Es por eso que tal vez en algún momento por ahí, tal vez alguien desea estudiar literatura o alguien le llama la atención a este mundo literario, ¿no? Este mundo de las letras, en algún punto nos hacen analizar poemas, ¿no? Y los poemas no es que, profesor, es que dice, caminante, son tus huellas. Ah, ya, profesora, se refiere a tal cosa nada más. O de manera literal, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué me dice Cintia, perdón? Buenos días, la B me dice, por la forma creativa y llamativa que tiene. Ya. Para Cintia bueno, Cintia elige la opción B. Listo. Cintia, ok. Madeleine me dice la A. ¿Ya? ¿Por qué Madeleine? Madeleine me dice la A. Listo. ¿Qué me dice Sara aquí? A ver. Aparte del atractivo visual, un punto a favor de la opción B es que se utilizan un lenguaje como léxico más común, lo cual facilita la lectura para ya también. No, claro. En realidad, ambas opciones tienen sus puntos a favor y tienen también puntos a mejorar probablemente, ¿no? No digo en contra, lo tomo como puntos a mejorar, ¿no? Cada uno por su parte mantiene, ¿no? Y yo sé que en algún momento ustedes han escrito un caligrama, ¿no? Porque lo que está en imagen B o en la propuesta de la opción B es eso, ¿no? Es un caligrama. Cuando nosotros escribimos dándole la forma de, no sé, en este caso es de gato, ¿no? Pero no tan solo puedo hacer un caligrama en forma de gato, puedo hacer un caligrama en forma de mariposa, en forma de casa, en forma de guitarra, en forma de peluche, dependiendo de. Y lógicamente las formas están vinculadas al contenido de ese poema. No es que yo, profesora, he hecho mi caligrama y mi caligrama habla de, a ver, ¿de qué puede hablar? Habla del amor, profesora, pero la forma del caligrama es de una pera, ¿no? Entonces ahí vemos también esa vinculación entre la letra y el dibujo, ¿no? Entonces, son propuestas, cada uno de ustedes elige una, cada uno tiene sus motivos, es válido, está bien, ¿no? Y hemos visto que acá hay algunos que quieren la A, otros querían la B, es válido, ya son alternativas que ustedes tienen a elegir y ustedes están eligiendo. Ahora sí, ¿por qué hemos visto estos dos poemas? ¿Por qué hemos visto esas dos propuestas? Porque aquí vamos a ver marcado justamente lo que les menciono, ¿no? Cuando nosotros hablamos de vanguardismos, chicos, no vamos a ubicarnos en Europa, ¿ya? Nos vamos a ubicar tal como tienen ahí en la primera década del siglo XX, ¿ya? Va a tener su apogeo, va a tener vamos a decir, su desarrollo dentro de este tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué busca la literatura vanguardista? ¿Qué quiere? ¿A qué se enfoca? La literatura de vanguardia, en realidad, busca una renovación y una libertad de expresión. Busca que los o las creaciones que se establezcan, surjan o nazcan dentro de este contexto, se vinculen a que sea distinta a las que los han antecedido, ¿no? Busca esa renovación, ¿no? Eso de que ya el anterior siglo se trabajó, se enfocó en esto, pero como que ahora el enfoque cambia, ¿no? Y le atribuyen nuevas formas de pensar, nuevas formas de crear, nuevos estilos también. ¿Ya? Entonces, la literatura vanguardista, a través de lo que es la poesía, por ejemplo, se enfoca mucho en el tema de valores, ¿no? Entonces, vamos a marcar mucho ese rasgo, la innovación,
dentro de las obras, ¿no? Entonces, y eso en todo, no solo en literatura, si ustedes tal vez buscan por ahí esculturas del vanguardismo, o por ahí buscan o las otras artes que se desarrollan, van a encontrar que todas se marcan en realidad por esta influencia, ¿ya? Entonces, ya más adelante vamos a ver por qué el vanguardismo se disecciona en otras, en este caso, 7 vanguardias en particular, ¿no? Entonces, cada vanguardia que se desarrolla tiene características propias, tiene una forma de pensar, una forma de hacer, una forma de crear, ¿no? Entonces, lo marca mucho también un hecho muy importante, un hecho histórico en realidad, que se desarrolla después de la Primera Guerra Mundial y también después de la Guerra Civil Española, ¿no? Siempre lo he dicho y es así, cuando nosotros revisamos literatura, siempre hay aspectos de la historia que influyen en la creación, ¿no? Siempre. Es por eso que cuando nosotros conocemos y hablamos o estudiamos un poco de literatura, también estudiamos a su vez parte de la historia, parte de aspectos políticos, sociales, que han sido, tal vez en algunos casos, hasta fuente de inspiración para la creación de obras literarias. ¿No? Lógicamente, tal vez no con el hecho de, ahí, profesora, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos del Perú, de nuestro actual Perú, y vemos pues los distintos factores y problemas sociales, ¿no? El caos social, la inseguridad ciudadana, bueno, ¿no? Etcétera. Eso que ahorita está pasando en nuestra actualidad, créanme, que las personas o los escritores, si sean conocidos o aquellos que recién están empezando en este arte de escribir, en algún momento van a lanzar una obra literaria relacionada a, ¿no? Y ahí dentro de vamos a encontrar pues información, vamos a encontrar tal vez por ahí vamos a ir leyendo y vamos a ir reconociendo, ¿no? Ah, ya, pero eso pasó en tal lugar. Pero ya pues no va a ser con otros nombres los personajes, en otros lugares, ¿no? Otro nombre va a ser la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene el vanguardismo? Para empezar, libertad creativa, ¿ya? Aquí los temas o la forma en cómo proponen las obras es al libre albedrío del escritor. No están parametradas, por ejemplo, en cuando nosotros vimos el caso del romanticismo, ¿no? Estaba limitado a todo lo emocional, no únicamente eso, ese foco. El resto que estaba fuera de no eran temas a tocar dentro de las creaciones, dentro del romanticismo, ¿no? Todo era la cuestión de los sentimientos del autor. Entonces, aquí hay libertad creativa. Aquí no están limitados por solamente habla de amor o solamente habla de las crisis políticas o sociales que tenemos o solamente habla de los dioses griegos. No, es libre. No es como si yo agarro y les digo, a ver chicos, cada uno ahorita en media hora me va a escribir un pequeño texto de 3 párrafos con un tema el que gusten. Y por ahí alguien me va a escribir, profesora, y alguien me va a escribir tal vez de, no sé, a ver, de ataques zombies o de mutaciones. Por ahí otro me va a escribir, ¿de qué me podría escribir? Tal vez va a tomar hechos antiguos de nuestro Perú y se va a enfocar en eso y va a escribir algo relacionado a ello. Entonces, cada autor, que en este caso, por ejemplo, podrían ser ustedes, tiene un enfoque distinto y crea su obra en cuanto a ello y la forma en cómo lo presenta también parte de ustedes. Rechazo a las normas. En realidad, chicos, aquí voy a lo que decían por ahí Pedro, me parece, y también Corina, ¿no? El hecho de, en el caso anterior, ¿no? El primer esquema, el esquema A o la propuesta A, está condicionado a normas, ¿no? ¿Y cuáles son esas normas? Lo que justamente me decía Pedro, ¿no? El tema del título, el tema del verso, de la estrofa. Por ahí me van a decir, profesora, tiene que rimar, tiene que haber musicalidad, porque eso es un poema. ¿Y qué pasa si es que yo escribo un poema que no rima ni en el inicio, ni en el medio, ni al final? Entonces, profesor, eso no es un poema, ¿no? ¿Por qué? Porque las reglas son claras. Para que sea poema tiene que cumplir estos requisitos. Si no los cumple, no es considerado poema. Puede ser, no sé, cualquier cosa menos poema, ¿no? Pero no, en el caso de la vanguardia, se rompe eso, se rompe. Y es por eso que nosotros hablamos de versos libres.
Así como hay versos asonantes, consonantes, también hay versos libres. Esos versos libres los tienen poemas que cuando tú los lees no riman. Y tú dices, no, pero eso es un poema, sí, pero no hay musicalidad, no hay rima, porque eso es un rasgo marcado de la poesía. Pero sí es poesía, sí es un poema, sí cumple los patrones, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí se rompe esas reglas establecidas. Renovación y experimentación, por supuesto, porque se cansan de lo tradicional, se cansan de lo limitado, ¿no? Se cansan de tratar siempre lo mismo y renuevan esa perspectiva. Lo presentan de otra manera. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la primera diapositiva, rompen el esquema del poema tradicional, que es pues, el que va escrito en verso, y proponen una nueva, experimentan, renuevan con la presentación de un caligrama. No se vio esto antes. Si nosotros revisamos el género literario en las otras anteriores corrientes literarias, nos vamos a dar cuenta que las creaciones son como el esquema 1. Y yo no digo que con eso esté mal, ¿no? Sino que es un desarrollo, una evolución que tienen los géneros a través de la literatura. ¿Listo? Temas diversos, por supuesto. Ya no solamente nos van a hablar todos los poemas del amor o todos los poemas nos van a hablar, por ejemplo, de la situación social, ¿no? Sino que aquí pueden abarcar diversos temas sociales, políticos, culturales. Pueden hablar del amor, del odio, del resentimiento, de la traición a la patria, al amigo, etcétera, ¿no? Es a un campo abierto, vamos a decirlo así. Y hay un rechazo al racionalismo. La semana anterior nosotros habíamos revisado el realismo, ¿no? Y dentro de esta corriente habíamos nombrado que un rasgo marcado es justamente la racionalidad. ¿Por qué? Porque el marco de las creaciones justamente se enfocan en eso, ¿no? De mostrarnos las cosas tal cual son. Pero aquí rechazan eso. Profesor, entonces todo lo que se abarca es ilusión o ficción, etcétera, dependiendo de, pero en la mayoría de casos sí se enfocan en temas subjetivos, ¿no? Entonces significa que ninguna obra o creación tiene algo de verdad o algo de realidad. En realidad, si nosotros nos podemos analizar las diferentes obras literarias, chicos, eso hasta ahora. Vamos a ver marcado el hecho de que los autores suelen tener creaciones literarias, pero muchas de estas son o están influenciadas por aspectos sociales o aspectos reales, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Alguien de ustedes quiere escribir un libro de su vida, ¿no? Quieren hablar de su propia autobiografía. Entonces, ustedes van a tomar todo lo que ustedes han vivido, todo lo que ustedes han pasado, entre las cosas buenas y no tan buenas, y lo van a plasmar en una obra. Pero ese hecho, esa acción, no necesariamente simboliza que ustedes vayan a decir que en su obra, no. Yo, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a ver, Roxana escribe su obra, ¿no? Entonces, Roxana López, que no sé, no pueden llevarlo a la parte ficcional, sí, pero están manteniendo raíces reales. Claro, tal vez van a exagerarlo un poquito más, ¿no? En la obra, para hacerlo más atractivo. O tal vez, no sé, ¿no? Van a cambiarle un poquito el contexto para que suene bien o se escuche o quien lo lea se interese. Pero al final hay rasgos que están sesgados por cosas reales, ¿no? Algo que yo he visto, hay profesora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que tal vez alguien aquí quiere ser psicólogo, no psicóloga, ¿no? Y ustedes saben que esa profesión requiere trabajo de contacto, conversar, dialogar, ¿no? ¿Por qué? Porque su labor está asociada también pues a brindar esa ayuda, ¿no? Porque ustedes van a trabajar con seres humanos, no van a trabajar con computadoras. Y tal vez a raíz de todos los casos que ustedes vean en el trayecto de su vida profesional, ¿no? Van a haber diversidad de casos, desde los más tal vez vacíos, ¿no? Van a encontrarse casos muy difíciles y complejos hasta que tal vez va a tocarlos a ustedes emocionalmente. Y tal vez a partir de eso, del tratamiento, de lo que ustedes hagan, sacan un libro, ¿no?
A ver, Sara, ¿se pueden incluir elementos metafóricos, figurativos o ficticios como el uso de un plano onírico? Por supuesto. Hay un autor en el campo de la psicología, Walter Rizzo, me parece, que tiene obras orientadas a ese plan, ¿no? Y dentro de estas, él narra, ¿no? Cuenta, a ver, una vez vino una paciente que presentaba tal problema, le escuché y intervine, y empieza a hacer toda una narración, ¿no? Y a veces esas obras, por ahí si les llama la atención la psicología a alguno de ustedes, o tienen en mente, y si es una carrera muy bonita, vamos analizando eso, ¿no? Pero este psicólogo, este doctor no va a colocar, pues, no, tal cual, ¿no? Con puntos y comas, lo que ha pasado a esta paciente en sí de inicio a fin, ¿no? Porque también ahí hay un tema de profesionalismo y de ética profesional sobre todo, ¿no? Tal vez lo más importante, ¿no? Porque en realidad, dentro de ese campo, y dentro del campo de la educación, también nos encontramos con muchas realidades. Listo, entonces ahí tenemos 5 características del vanguardismo. ¿Listo? Vamos a avanzar, porque si no, nos vamos a detener aquí. Técnicas utiliza o se encuentran en las obras de la vanguardia. Uno, el flashback, o lo que son los saltos temporales. A ver, antes de, Sara me dice, también se pueden presentar la autobiografía en forma de historieta, ya que esto es más llamativo visualmente y desde el punto de vista editorial o de ventas puede resultar más conveniente. Para una audiencia contemporánea es más sencillo procesar y leer historietas que un libro tradicional que pueda considerarse aburrido. Exacto. En realidad ninguna obra es aburrida, chicos, ¿no? O sea, ese es el pensamiento que todos deberíamos de tener. Ninguna. Pero sí influye mucho, como dice Sara, lo que por nuestros ojos entra. Si yo tengo una obra clásica, a ver, vamos con la Odisea, ¿no? Yo tengo la obra La Odisea como un libro en historieta, ¿no? La Odisea pero en cómic, y tengo La Odisea como un libro regularmente o tradicionalmente, ¿no? Vendido, que lo tienen, que es de canto a canto, escrito en prosa, ¿no? Y que ahí a las justas tiene 1, 2, 3 imágenes. Y yo les aseguro que si nosotros les ponemos a elegir eso, a la mayoría, hacemos una encuesta y les presentamos esas dos propuestas, es la misma obra, pero mira, aquí está en historieta y aquí está en la forma de la presentación tradicional. Yo les aseguro que más del 70-80% va a optar por la historieta, ¿no? Porque visualmente el hecho de que el texto presente dibujitos, esté a colores, sean textos cortos, porque son diálogos en globos cortos, hace que el lector diga, no, es que esta obra la voy a terminar más rápido y la voy a entender mejor. ¿Por qué? Porque está acompañado por una serie de elementos, ¿no? Pero sí también va a haber personas que digan, no, yo me quedo con la tradicional, ¿no? Pero entre los dos, el que va a tener en una balanza, si las colocamos, el que va a tener tal vez un poquito más de acogida va a ser, pues, ¿no? En el caso de estos, ¿no? Que presentan rasgos un poco más llamativos, ¿no? Como son los colores, el tamaño de la letra, la forma de la letra, los dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo aquí, técnicas del vanguardismo, los flashbacks. Tal vez ustedes cuando han leído alguna obra, están centrándose en el presente y dan un salto al pasado, porque hay algún dato que es importante tenerlo en cuenta para entender lo que va a pasar en el futuro, por ejemplo, o para entender lo que pasa en el presente, ¿no? Incluso esa técnica del flashback que se implementó y se trabajó en el vanguardismo, nosotros lo vemos actualmente reflejado en las novelas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ve novelas? Creo que todos en algún momento, el profesor, a mí no me gusta, pero tal vez a mis hijos, a mi pareja, sí. Entonces, al menos, pues, ¿no? Cuando toca cenar, toca ver, pues, ¿no? Porque es lo que ponen en la tele. Y ahí vemos, ¿no? Que hay momentos de la historia en donde están en el presente y retroceden, hacen un salto al pasado para ver ese hecho, tal vez, que está influyendo en la actualidad, ¿no? O en algunos casos es el futuro, nos muestran, ¿no? Y luego retrocede. Y están en esos saltos temporales, ¿no? No es como que pasado, presente y futuro, en ese orden. Se rompe.
Puedes estar en el futuro, regresas al presente o al revés, o estás en el presente y vuelves al pasado. Depende de lo que uno busque, ¿ya? Está el monólogo interior. El monólogo interior es cuando uno habla consigo mismo, ¿ya? Lo que ustedes realizan tal vez cuando están solos, cuando están caminando, etcétera, y están mirando a ver los arbolitos, la calle, los carros, y automáticamente se vienen ideas a la cabeza de ustedes y ustedes mismos empiezan tal vez a organizarse o a decir, ay, me falta hacer esto, o por qué hice esto, y empiezan a conversar con ustedes mismos. Eso es el monólogo interior. Hablan con su propia conciencia. Tenemos la perspectiva múltiple, que es la narración desde el punto de vista de diferentes personajes, ¿no? Dentro de una novela, dentro de un cuento, los mismos hechos son vistos y juzgados e interpretados, narrados desde ópticas diferentes. Supongamos, Corina, Sara, Pedro y Roxana son los personajes de una obra y todos están presentes dentro tal vez de un crimen, ¿no? Uno estuvo dentro del mismo espacio donde se desarrolló el crimen, otro tal vez fue el vecino, otro tal vez estuvo en la calle y otro tal vez estuvo en un bar donde se planeó todo. Cada uno de ellos va a narrar la historia según la perspectiva que tiene o dentro de lo que conoce. Y luego tenemos otra técnica del vanguardismo, que es el caligrama, que es el que hemos visto en la primera diapositiva, donde lo atractivo, lo impactante es justamente la creación de las imágenes a través de la escritura, ¿no? Porque uno escribe el caligrama formando la imagen. La imagen es diversa, no es que siempre van a ser gatos, o siempre corazones, o siempre, no sé, palomas, ¿no? Esto va a depender del contenido del mismo caligrama, ¿correcto? Ahora, aquí tenemos las tendencias del vanguardismo, chicos. ¿Ya? Ahí está. Vamos revisándolo entonces, ¿ya? Estos son todos los ismos, porque eso se les llama, son ismos que se desarrollan dentro de esta corriente. Eso es una corriente muy grande en realidad. Tenemos el surrealismo, y aquí entra justamente lo que Sara en alguno de sus comentarios me menciona sobre el plano onírico, ¿no? Ahí está. Tenemos el surrealismo, que se va a desarrollar dentro de ello, ¿ya? A ver. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí. Ya, a ver un momento, por favor. Ya. El surrealismo, entonces, para concluir o cerrar esa parte o dejarla más en claro, vamos a cómo se desarrolla o tiene su foco en el plano o el mundo onírico, se va a basar en el psicoanálisis. ¿No? Ese término de psicoanálisis, tal vez ya lo han escuchado y fue planteado por Sigmund Freud, ¿ya? Que es básicamente que se caracteriza por la exteriorización del psique, o sea, de la mente, ¿no? A ver qué es lo que pasa en esa cabecita, eso se manifiesta a través de lo onírico, ¿no? Y a raíz de eso se toman las creaciones de las obras que se desarrollan o pertenecen dentro del surrealismo, ¿ya? Entonces, para poder tenerlo en cuenta. Ahora, luego tenemos lo que es el ultraísmo. Y aquí vemos figuras retóricas o literarias como es la presencia o el uso de las metáforas, ¿no? Tenemos el expresionismo, que ya está alineado a la expresión subjetiva de las emociones del ser humano, ¿ya? De lo subjetivo, chicos, no de lo objetivo. Lo objetivo es lo real, lo directo. Lo subjetivo es eso que pasa en el inconsciente, ¿ya? El futurismo, como el propio nombre lo dice, está alineado a los inventos del futuro, a la creación de máquinas, de tecnología, ¿no? Los o las obras que están clasificadas dentro de este ismo se enfocan en eso, ¿no? Se enfocan en la creación o se enfocan en el uso de elementos que para la época no estaban creadas ni vigentes, pero que se dan o los plasman a un futuro, ¿no? El dadaísmo ya es la posición aleatoria de las palabras. Incluso aquí podemos considerar lo que es la presentación de la palabra en sí.
lo que es su forma, lo que es su tamaño, cómo se escribe o dónde se ubica. Y el existencialismo ya es esa duda o esa parte filosófica del yo, ¿no? De la existencia de uno mismo. Obras existencialistas también se enfocan, ¿no? Por ahí, por eso es que sale esa famosa frase de las famosas crisis existenciales, ¿no? Entonces, ¿quién soy? ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? ¿No? Exacto, Sara, eso en cuanto al futurismo, correcto, se asocian a inventos futuristas, exacto, profesora, si yo escribo una obra, no sé, ¿no? Profesora, yo ahorita estamos en el siglo XXI, sí o sí, si es que quiero ser escritor, tengo que enfocarme en lo que actualmente o en la literatura que actualmente o contemporáneamente se usa. No, la literatura es libre, chicos. Por ahí ustedes son o les llama la atención la escritura y quieren escribir o escriben tal vez, o en algún futuro piensan lanzar una creación literaria. En realidad, ustedes tienen la elección de poder, ustedes escriben su obra. No es que, profesora, yo quiero ser escritor y voy a escribir una obra del romanticismo, por lo tanto, me adapto a eso. Créanme que las obras actuales, ¿no? Los autores por lo regular dejan a libertad su creatividad y luego cuando terminan de escribir la obra, siempre hay otros que se encargan de estudiarlas o analizarlas. Y dentro de esos estudios de análisis, etcétera, siempre suelen encontrar características marcadas. Esa identificación de características es la que hace que te digan, oye, tu obra sí, bien es cierto, es contemporánea, pertenece a estos tiempos, pero tienes rasgos o tienes influencia de tal corriente. ¿Por qué? Porque lo has enfocado en tal personaje, en tal contexto y en tal entrega. Es algo que parte ya del propio estudio ¿ya? Entonces, ahí lo tienen. No son algunos de los ismos que se van a desarrollar dentro de. ¿Quiénes son los representantes de la corriente del vanguardismo? Tenemos a James Joyce, tenemos a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus y a Luigi Pirandello. Tal vez han escuchado de alguno de estos cuatro, tal vez han escuchado de otros más, ¿ya? Pero son algunos, ojo, no son todos. Ahora, nosotros hoy día vamos a hablar de Franz Kafka, un autor bastante conocido y yo sé que lo han escuchado, ¿no? Kafka nace en un barrio judío y estudia derecho, ¿ya? Al final, pues este autor se enferma de tuberculosis y este fue el motivo de su deceso, ¿no? Un poquito de la parte biográfica de este escritor. ¿Qué obra escribió Kafka? Y una obra que es muy, muy conocida y que tal vez en algún momento ustedes han oído, ¿no? ¿Qué obra escribió este famoso escritor? Aquí tenemos algunas. Escribió América, Carta al Padre y El Proceso. ¿Solo esos tres? No. También ha escrito otras obras. Y la que vamos a revisar nosotros es La Metamorfosis, chicos. Esta obra en realidad es bastante popular. Y yo sé que ustedes lo han escuchado tal vez, o tal vez algunos lo han leído, no sé, ¿no? Ahí tenemos unos datos pequeños, ¿no? Uno que La Metamorfosis es una novela, por lo tanto pertenece al género narrativo, ¿ya? Fue publicado en 1915 y vamos a ver aquí lo que es el automatismo de la vida, ¿no? Vamos a ver marcado también otros factores que ya vamos a ir identificando. La narración es lineal y presenta un estilo alegórico, ¿ya? ¿Quiénes son los personajes? Tenemos a Gregorio, tenemos a Gretel, a sus papás, a los inquilinos y a la sirvienta, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado de la metamorfosis, chicos? O tal vez alguien ha leído la metamorfosis por ahí. ¿Alguien ha leído la metamorfosis? ¿Nadie? Aunque sea un pequeño dato, tal vez no tienen por ahí. A ver, Sara, te escuchamos. Y me dice, buenos días, yo sí leí la obra hace años y recuerdo justo los hechos relevantes, pero es una obra muy
bonita, por decirlo así, muy interesante, porque se puede tomar de dos enfoques, tanto de como de una obra de ciencia ficción, como una alegoría de la condición humana. Es muy interesante y podemos decir que es una característica relevante del vanguardismo, que muchas de las obras escritas en este periodo son, como decir, de doble fin, es decir, que sirven tanto de narración como de reflexión. Y de por sí, bueno, yo soy bastante eh, analítica y me gusta mucho el género de la ciencia ficción, entonces trato siempre que leo una obra, tratar de entenderla, comprender los contextos y a la vez ver si tiene, como decir, esa otra cara que es la alegórica. Ujú, ok, claro, ¿no? Miren, vamos a hablar justamente de ello y ahí tal vez Sara se va a ir recordando de lo que ella ha leído en base a esta obra, ¿no? A ver, la metamorfosis, chicos, en este caso, nos va a hablar o nos va a narrar la historia de Gregorio Samsa. Gregorio Samsa es el personaje principal de esta novela, ¿ya? Y él es el que va a estar involucrado en un drama que va a ser bastante marcado y que va a afectar a su familia y en todos los sentidos en realidad. Gregorio Samsa es vamos a decirlo así, ¿no? Es la persona encargada o es el sustento de su familia, ¿ya? Entonces, Samsa un día va a dormir y despierta convertido en un insecto, ¿no? Él despierta extrañado porque antes de que se dé cuenta de su transformación, él se siente un poco raro y a la vez siente que ha tenido un sueño que lo ha dejado bastante intranquilo, ¿no? Entonces despierta y se observa y se da cuenta, pues, ¿no? Que él ahora tiene patas, que tiene caparazón, que tiene otras mandíbulas, ¿no? Que son un poco más fuertes, que tiene un abdomen que está como hinchado, ¿no? Entonces, él se asusta al verse de esa manera, ¿no? Pero antes de ponerse a pensar en todo lo que eso iba a traer, se preocupa porque él tiene que ir a trabajar, ¿no? Y él dice, pero ahora, ¿cómo me justifico, no? ¿Cómo justifico esto así como estoy? ¿Cómo hago esto presente en mi trabajo? Entonces, como él no va a trabajar a raíz de ello, del trabajo envían a dos encargados, o a un encargado, perdón, para que vayan a verificar o averiguar qué es lo que había pasado con Gregorio. No lo mandan a su casa. Entonces, lo atienden, ¿no? Llega a casa, averigua, ¿no? Qué ha pasado y la familia va a ver el cuarto de Gregorio, ver, pues, ¿no? Qué es lo que pasa con él, por qué no ha ido a su trabajo. Entonces, Gregorio abre la puerta de su habitación y la familia aquí se da por sorprendida porque estos se enteran y ven en lo que se ha convertido su hijo y su hermano, ¿no? Porque Gregorio vive con sus padres y vive con su hermana. Y ahí, bueno, dentro de la casa tienen una sirvienta, ¿no? Que es quien les ayuda en los labores como tal. Entonces, cuando pasa esto, la familia se queda totalmente sorprendida y no saben cómo reaccionar frente a esto. No saben si gritar, no saben si llorar, no saben si decirle algo, si irse corriendo, quedarse. En realidad se sienten bastante confundidos porque es una situación nueva y no saben cómo enfrentarse a esta, ¿no? La reacción inmediata que tuvo el padre fue rechazarlo, ¿no? Repudiarlo y rechazarlo, ¿no? Eso fue por el papá. Su hermana Grete, es quien, pese a la forma nueva de su hermano, la nueva presentación de Gregorio, por el cariño que le tiene a su hermano, se compadece de él y es ella la encargada de alimentarlo, es la encargada de cuidarlo, ¿no? Entonces, su hermana es quien lo ayuda, su hermana es quien lo cuida, su hermana es quien incluso ordena la habitación de Gregorio, ¿no? Pero llega un punto en el que esta también se termina cansando y termina detestándolo. Ya, entonces, ahora, la madre, ¿cómo se siente la mamá frente a esta situación? La mamá cuando lo ve, se desmaya,
¿no? Por el susto y la impresión. Entonces, el papá, a raíz de que le pasa esto a su mamá, a su esposa, lo responsabiliza, ¿no? Lo culpa, le dice que eso ha pasado porque él está convertido en un insecto. Y le lanza un montón de objetos, entre ellas manzanas, para herirlo, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, como Gregorio está convertido y está bajo esta nueva situación, no puede trabajar. Es más, lo encierran en su habitación. La familia empieza a caer, en este caso, en una crisis económica, porque ya no hay un sustento para que la familia pueda mantenerse, ¿ya? Entonces, se reúnen los padres y la hija y deciden tomar acciones frente a esto. Entre ellos empiezan a recortar lo que son los gastos, ¿no? Le reducen el sueldo a la sirvienta y lógicamente porque empieza a trabajar menos cantidad de horas. Y como hay habitaciones libres en casa, deciden alquilarlo, ¿no? Consiguen unos inquilinos, ¿no? Pero en realidad aquí también surge un nuevo problema, ¿no? Que estos inquilinos son muy exigentes en cuanto a lo que es la limpieza, ¿no? Son muy especiales en cuanto a eso. Y la familia Samsa tenía miedo de que estos inquilinos se den cuenta o noten la presencia de Gregorio. Es por eso que tratan de mantenerlo en secreto, como les menciono, lo encierran en su habitación, nadie entra a esa habitación más que para llevarle la comida, pero fuera de Gregorio no sale de la habitación, no es como que está prohibido que salga. Una noche, Grete toca el violín, ¿no? Y esto pues tal vez a modo de, ¿no? Para que comparta un momento con los inquilinos, con los padres, ¿no? Entonces, este acto que hace su hermana llama mucho la atención a Gregorio, ¿no? Y Gregorio tiene esa necesidad de salir de su habitación porque a él le gusta cómo toca su hermana el violín. Y así es, o así lo hace, sale de su cuarto y se encuentra en la sala con los papás, con los inquilinos y con su hermana. Lógicamente, cuando los inquilinos ven a este insecto, se terminan yendo de la casa y ni siquiera llegan a pagarles el alquiler por el tiempo que habían estado, ¿no? Entonces, después de que esto pasa, lógicamente los padres y la hermana se dan cuenta que esa situación de tener a Gregorio en casa como un insecto es algo que ya no pueden tolerar, ¿no? Y Gregorio coincide en eso, ¿no? Gregorio también se siente mal y él piensa que sí, pues, ¿no? Que ya es en realidad algo insostenible o insoportable estar en esa situación, ¿no? Y es tanta su pena de darse cuenta que él mismo decide encerrarse en su cuarto, ¿no? Y se encierra, pero así, rotundamente, ¿no? En ese acto de encerrarse, deja de comer, deja de alimentarse. Y así pasan los días y la sirvienta cuando entra o va al cuarto para que limpie, se da con la sorpresa de que Gregorio ya había muerto, de que ese insecto había dejado de existir. Este hecho para la familia fue en realidad bastante triste porque al final se trataba del hijo y se trataba del hermano pero a su vez lo ven como un nuevo inicio, lo ven como una liberación, porque ya no van a estar cargando sobre ellos la existencia de un ser al cual tienen que esconder para evitar pues que éste se aleje o aleje a la gente, ¿no? Y lo ven como un nuevo empezar, con pena y todo, pero al final liberados, ¿no? Porque ya no está. Y ahora sí pueden, pues, no seguir con su vida con normalidad, eh, pueden alquilar la casa si desean o hacer lo que gusten, porque ya no hay ese ser que puede ser pues el impedimento, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, vemos dentro de la obra que justamente en este caso, diversos factores que influyen, ¿no? Se ve marcado mucho lo que es la soledad, ¿no? En Samsa, en Gregorio.
porque él, al despertar en esas condiciones, automáticamente es condenado a estar solo. El padre no quería saber de él, la madre tampoco podía verlo y cuando lo ve se desmaya. La hija por un momento o un periodo sí trató de corresponder, de adaptarse, de solucionarlo, etcétera, de hacerlo parte de, pero al final tampoco pudo, ¿no? Entonces, vemos mucho ello, ¿ya? ¿Qué más podemos notar? ¿Qué antivalores tal vez por ahí podemos ver o qué aspectos también se puede tratar dentro de? A ver, Sara. Aquí podemos ver que lo más importante considero es la deshumanización del ser por la transformación del protagonista. Además, podemos tomar la obra justamente como una alegoría, porque en esos tiempos, y más que nada en las familias tradicionales, las personas con discapacidades o con enfermedades eran consideradas una carga. Entonces, una vez que una persona pasaba por una situación de esas, era considerado así como nuestro protagonista y y recibía ese tipo de trato de la familia. Siempre había alguien que que simplemente no quería verlo, otra persona que tenía la voluntad, pero tenía mucha repulsión, alguien que está dispuesto a ayudarla a esa persona, pero no hay la voluntad suficiente para ayudar a esa persona ya de una forma más completa y luego eso se vuelve una carga porque ya no puede conseguir empleo o ya no puede desenvolverse al 100%. Y al final, en la mayoría de esos casos, la persona terminaba siendo abandonada o aislada. Y esto suele pasar, por ejemplo, mucho con los adultos mayores. Ujú. Claro, miren, e incluso esa realidad que se enmarca dentro de la obra es algo que si nosotros traemos a la realidad, se practica. Lastimosamente se practica ya sea con conciencia o sin, o consciente o inconscientemente, pero lo hacemos, ¿no? Y es cierto. En este caso, en el tema de Gregorio Samsa, se ve marcado lo que es mucho la pérdida de la identidad, ¿no? Porque al cambiar la forma, esa transformación que sufre el personaje principal de hombre a insecto, vemos que como hombre era tomado como alguien que tenía que proveer, no alguien que su objetivo o para lo que era útil era ello, pero cuando se convierte en insecto, en realidad se rompe, ¿no? ¿Por qué? Porque deja de ser visto como alguien que provee y más al contrario, como dice Sara, pasa a ser tomado como alguien que es una carga para la familia, ¿no? Incluso descuide económicamente a la familia, pero no porque ella lo quiera o porque él lo quiera, perdón, sino porque su situación no permite que en este caso pueda ir a trabajar, ¿no? Sara, ¿querías agregar algo más? Y creo que yo he encontrado el comparativo perfecto. Digamos, una persona mayor que trabaja y que es el sustento productivo de la familia y digamos que comienza con la demencia senil o algún trastorno típico de la adultez. Entonces, al principio no es muy notorio y algunos familiares pueden llevarlo, pueden tratarlo. Sin embargo, con el paso del tiempo que se va empeorando, vemos lo mismo que en la obra. Hay parte de la familia que no puede ver a la persona, que trata de ayudarlo en lo posible, pero a largo plazo se vuelve una carga y ¿qué terminan haciendo? Lo dejan en un asilo o lo abandonan en la calle o simplemente dicen, lo tratan como si fuera un paquete. ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Ujú. ¿Cómo lo tratamos? O sea, es una fría realidad que desde ya esas épocas se viene retratando y que lamentablemente incluso persiste en la actualidad. Ujú, exacto, Sara, y es una realidad bastante cruda, ¿no? Y en realidad creo que la que todos estamos expuestos, en el sentido de que cuando nosotros salimos a la calle, incluso podemos ver eso, ¿no? Tal vez dentro de nuestras familias también podemos reconocer eso, ¿no? Pero así como en el caso de los padres del señor, de la señora y de la hermana Samsa,
Fue mucho más fácil darle la espalda e ignorar su existencia e incluso preferir ocultarlo del mundo, porque eso es lo que hicieron, aislarlo de la sociedad, aislarlo de incluso de ellos mismos, que son su familia, entre comillas. Hizo y marca esa deshumanización, pues, ¿no? Por eso es que nosotros, cuando vamos analizando tal vez ya aspectos de la realidad, y como dice Sara, ¿no? Nos da el ejemplo de las enfermedades seniles, que como dice, son parte a veces ya de la misma edad del ser humano, ¿no? Lastimosamente la reacción que tenemos los demás miembros de la familia no siempre es la mejor, ¿no? Siempre se cae en eso de ese renegar, ¿no? En ese, ¿ahora qué vamos a hacer? O en eso, ¿no? Y siempre hay alguien que al igual que la hermana, a un principio ¿no? Trata de cuidar, trata de apoyar, trata de insistir en que, bueno, no va a estar bien, trata de ver la manera de hacerlo parte de. Pero también llega un momento en el que eso termina cansando, ¿no? Y ahí vienen esas decisiones tan marcadas en realidad, ¿no? De, ya no, hay que dejarlo aquí, o que otros, por ejemplo, no necesariamente tal vez en la vejez, hay jóvenes, niños incluso, que ya presentan algún tipo de alguno de estos rasgos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Acá modo de comentario, ¿no? Incluso uno sale a la calle y a mí me ha tocado observar a jóvenes, ¿no? Que son y tienen familia, tienen hermanos, tienen padres, etcétera, pero que por su condición es como que lo dejan ahí, ¿no? A ver, pues anda a la calle y vete, ¿no? Y se van. Y por la misma condición en la que se encuentran, pues lógicamente no van a tal vez insertarse socialmente hablando de una manera positiva, ¿no? Al contrario, va a crear miedo en los transeúntes. Pero ya llegamos a esa deshumanización incluso en la actualidad. Miren, entonces es una obra que nos marca mucho eso, ¿no? También nos marca el egoísmo, ¿no? Esa relación egoísta que se establece dentro de, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué egoísmo? ¿No? Porque pese a que este hombre, que es Gregorio, es considerado el sustento de su casa, ¿no? Y como era el sustento económico, lo querían, lo respetaban, lo apoyaban, pero cuando pasa esto que él pasa, esa desgracia de ser convertido en insecto, el padre, la hermana y la hija luego, ¿no? La hermana y los papás lo rechazan, ¿no? No corresponden o retribuyen a lo que él en un principio hizo por ellos, sino que le dicen, ya te convertiste en esto, te doy la espalda, ¿no? Entonces, vemos marcado aquí entonces muchos factores que bueno, pues no, y si nosotros lo comparamos como lo ha hecho Sara con nuestro contexto, pues vamos a encontrar muchos puntos en común. Muy bien, chicos, dudas, preguntas, consultas tal vez por ahí. ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿No hay nada? A ver, chicos. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Ya, al parecer que no. Bien, chicos, cuídense, por favor, que tengan una bonita semana, un bonito domingo también. Ya nos estamos encontrando el próximo domingo, chicos. Buenos días con cada uno de ustedes. Muchas gracias, Miss, igualmente para usted. Cuídense. Cuídense, chicos. Chao.